Más que de lujo estar entre estas dos mujeres tan importantes, ¿sí? Ni más ni menos que la alcaldesa y la secretaria de las mujeres. ¿Sabes qué? De verdad, me siento orgullosa, no solamente de estar aquí, sino de conocerlas desde hace mucho tiempo, de quererlas, porque son mujeres que desde muy jóvenes han estado bregando en este país. Han estado siempre, no solamente del lado de las mujeres, sino del lado de todo el pueblo que lo necesite. Entonces, pues ahora ya les hablarán de la cartilla de los derechos de las mujeres, que yo creo que es importantísimo, ¿sí? Y que cada una tendrá su punto de vista y yo el mío. Así que, ¿con quién quiere empezar? Bueno, pues buenas tardes, compañeras, compañeros, a todas, a todos. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Pues, gracias por… Gracias. Muchas gracias. Gracias, yo sé que Azcapo es como nuestra segunda casa. Muchas gracias a todos y gracias a la brigada por existir literalmente, porque esta es otra feria más aquí en Azcapotzalco. Y para mí, como lo decía Paloma, para mí es un gusto compartir esta charla porque pues tenemos a Paloma, que yo siempre lo he dicho que es, que me perdone Paco, que sabe que yo lo adoro, pero es la principal difusora de la lectura, yo creo que a nivel nacional, y que además pues vale la pena siempre reconocer y recordar su labor en eso, en la cultura, pero también su labor en la conciencia. Y yo desde muy joven pues he tenido el gusto de conocer a Paloma, a Paco, y formo parte de esa generación que ha tratado de adoptar y de heredar lo mejor de las luchas de otras generaciones. Y por eso para mí es un honor estar aquí con Paloma y con Nancy también, que es una alcaldesa que representa a una nueva generación política que llevamos años acompañando al entonces presidente López Obrador, ahora a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y también reconociendo el liderazgo de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y que pues somos compañeras, amigas, y que coincidimos en que cada cargo de representación pues no solo es llegar por llegar, sino llegar para servir, para transformar. Y yo quisiera compartirles rápidamente que menciono esta relevancia muy sucinta del papel de Paloma en la cultura, en la conciencia, del papel de Nancy, porque yo pienso que cuando nuestra presidenta dice que es tiempo de mujeres, vale la pena pensar por qué dice eso y vale la pena aclararle a los hombres que no significa que no sea tiempo de los hombres. No significa que ahora ya llegamos las mujeres y vamos a excluir a los hombres y vamos a violentarlos y vamos a acosarlos en el transporte público, como a veces nos lo aplican a nosotros. Significa reconocer el papel de las mujeres en la historia, en la sociedad, en nuestras familias, en nuestra comunidad, y reconocer que históricamente la realidad se ha ido construyendo sin reconocer a las mujeres, discriminándolas o excluyéndolas. Por eso este ejercicio que la presidenta hace en las mañaneras del pueblo cada jueves, de recordar a una mujer en la historia, porque vamos a la escuela, crecemos, leemos la historia y pareciera que solo hubo héroes en la historia. Y hoy, hasta que tuvimos una primera mujer presidenta, se visibiliza con más fuerza que sí hubo héroes de la patria, pero también hubo heroínas, también hubo mujeres que incluso lucharon contra su época y que estoy segura que aquí todas las mujeres que están tienen una historia en su vida personal
en la que lucharon contra esas ideas preconcebidas que a veces se nos trata de asignar, que la mujer solo usa el rosa, por ejemplo, y que el azul es de los hombres, por poner un ejemplo absurdo. Entonces, ahora que tenemos presidenta, ustedes saben, se creó sin duda, la mujer avanza con el apoyo de los hombres, y es muy importante esto que dice nuestra compañera, porque ahora la presidenta creó la primera Secretaría de las Mujeres que tengo el honor de encabezar, y el objetivo es justamente equilibrar la balanza, es decir, entender que nuestra sociedad, que nuestra realidad tiene una desigualdad histórica hacia las mujeres, y se trata de equilibrar la balanza, es decir, que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, que empecemos a fortalecer una realidad de igualdad. Y voy concluyendo con esto para presentar la cartilla. Una de las cosas que me encargó la presidenta es sintetizar algunos, no son todos, pero algunos de los derechos básicos que las mujeres tenemos. Y no es que haya derechos de hombres y derechos de mujeres, en realidad los derechos son para todas las personas, pero esta es una herramienta que ya presentamos, que ya tenemos impresa, que ustedes tienen en sus manos, donde con un consejo redactor y muy bien pensada, se sintetizaron 15 derechos que creemos que vale la pena que las niñas, que las adolescentes, que las jóvenes, que las adultas, que todas las mujeres, pero además la presidenta me dijo que también la lean los hombres, que hombres y mujeres lean esta cartilla, porque muchas veces, a lo mejor aquí en la Ciudad de México y a lo mejor aquí en Azcapotzalco no pasa tanto, pero hay familias todavía en este país donde frente a la carencia económica, a veces si en una familia se tiene que decidir quién estudia, se elige al hombre. Y a veces el hombre es el que estudia y la mujer no, porque todavía hay esta idea a veces equivocada de que los hombres tienen que salir adelante en términos profesionales, en términos educativos, y que las mujeres tienen que quedarse en la casa. Entonces, bueno, son 15 derechos, no son todos, pero son 15 derechos básicos que creemos que todas las mujeres y que todos los hombres tenemos que asumir como una realidad y que, insisto, aquí en la Ciudad de México quizás parezca en algún sector muy lógico, muy obvio, pero quisiera compartirles que cuando la presentamos en la mañanera, nos pusimos a entregar las primeras 2,000 cartillas en la calle de Madero, en el centro histórico, y 2 niñas se me acercaron a pedirme una cartilla junto con su madre, y cuando su mamá abrió la cartilla, el primer derecho que aquí aparece es derecho a ser libre y a ser feliz. Y la mamá de estas niñas comenzó a llorar y me dijo, no puede ser que a mis 47 años apenas supe que tenía este derecho. Entonces yo pensaba, pues, ¿cuál? O sea, a lo mejor el de la vivienda o los digitales, no lo sé. Y cuando me lo verbaliza me dice el derecho a ser libre y a ser feliz. Y me pareció muy fuerte porque muchas veces las mujeres vamos creciendo acostumbrándonos a que nos hagan atrás, a que nos hagan a un lado. Creemos que nuestro papel, incluso a veces inconscientemente, es sacrificarnos. Y yo creo que no, yo creo que estamos construyendo una sociedad en la cuarta transformación donde la máxima aspiración de quienes hacemos política, de quienes gobernamos, de quienes tomamos decisiones, es que nuestro pueblo sea libre y sea feliz. Y ese es el máximo derecho que todas las personas deberíamos de tener garantizado. Y cuando lees derecho a ser libre y ser feliz, yo creo que muchas mujeres nos preguntamos, pues, ¿qué nos hace libres? ¿Qué nos hace felices? Y bueno, lamentablemente, y con esto termino, muchas mujeres, yo creo que en este país no hay ni una sola mujer, ninguna de las que estamos aquí, que no hemos vivido algún tipo de violencia. En el transporte público, en la calle, con nuestras parejas, en nuestro matrimonio, etcétera. Y que a veces se normaliza, a veces hay violencias que no parecen violencias y que se normalizan. Y la presidenta busca, así como Salinas Pliego, luego se la agarra contra mí. Entonces me parece que vale la pena discutir y no tenerle miedo, no tener miedo a que las mujeres tengan derechos,
porque no significa que los hombres no lo tengan, significa construir una nueva relación entre hombres y mujeres, donde nos veamos como iguales y donde nos tratemos con respeto, donde nos escuchemos y donde respetemos pues las diferencias que a veces incluso tenemos. Entonces, bueno, son 15 derechos. Sí, esa es la intención, compañera, no hay que tenerle miedo, porque a veces se ha implementado esta idea contra los derechos de las mujeres. Fíjense, a veces esta idea de si las mujeres tienen derechos y van a trabajar, entonces las familias se destruyen. Es falso. O esta idea de que si las mujeres se empoderan, entonces es un riesgo para la sociedad porque ya no atienden a los hijos y a las hijas. No, yo creo que hay que y ese es el llamado de nuestra presidenta, hay que construir con igualdad. Si las mujeres podemos practicar deporte, si las mujeres podemos trabajar, si las mujeres podemos cuidar hijos, los hombres también. Todas, hombres y mujeres, hay hombres que juegan mejor fútbol que otras mujeres, pero hay mujeres también que juegan mejor fútbol que hombres. O sea, no es un tema de género y hay que romper esas ideas preconcebidas. Entonces, bueno, son 15 derechos, las invitamos a que la lean en su casa, en su comunidad, hombres, mujeres. Y decirles también que acabamos de lanzar una convocatoria, si pueden entrar a la página, se llama tejedorasdelapatria.mujeres.gov.mx, porque reconocemos que hay muchas mujeres en el territorio que hacen muchas cosas por su familia o por su comunidad, y esta convocatoria es a construir redes de apoyo entre mujeres que nos permitan seguir construyendo una realidad de igualdad. Reitero, no es nada contra los hombres, al contrario, necesitamos a los hombres en esta batalla porque nadie aquí quiere que las mujeres vivan violencia y nadie aquí quiere que las niñas se acostumbren a recibir violencia. Al contrario, es tarea de hombres y mujeres construir una sociedad mejor donde vivamos libres, en paz, sin violencia y con nuestros derechos por igual, hombres y mujeres. Entonces, bueno, las invitamos a que lean la cartilla. Hay mucho amor, hay mucho trabajo impregnado en esta cartilla. La presidenta revisó personalmente cada detalle de la cartilla y además está en un diseño muy bonito. Entonces esperemos que la disfruten y yo ahí termino para poder darle pues la palabra, la opinión a Paloma y a Nancy. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra secretaria. Y yo me permitiría, además de agradecer su asistencia para estar cerrando con broche de oro nuestra Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco, que ya mencionábamos que estamos de regreso después de varios años que no se hacía esta feria, que ustedes no tenían, incluso hombres y mujeres, la oportunidad y este derecho garantizado de tener en su alcaldía una feria de libro de calidad, donde podamos nosotros tener acceso no solo a los libros, sino a estar presenciando eventos culturales, distintas ponencias que tuvimos. Estamos cerrando con broche de oro porque nos permite, bienvenida nuestra maestra Amalia Lorduy, que es una de nuestras cronistas. Adelante, maestra, que nos acompaña, de nuestras cronistas de Azcapotzalco, nuestra invitada de honor. Igual, allá le van a dar una sillita, maestra Amalia. Y también nos acompaña nuestro diputado federal, Guillermo Santiago, que está por aquí también para presentárselos a todos y todas. Y me permitiría, ¿por qué cerramos con broche de oro? Porque el que hoy tengamos esta cartilla de los derechos de las mujeres en nuestras manos, no solo es un material, significa una visión distinta y una visión transformadora de lo que son los gobiernos. A ver, yo ahora, con mucho orgullo, me asumo una mujer feminista, pero hace muchos años, creo que para que varias dijéramos soy feminista, pues lo empezamos a descubrir en la prepa o incluso hasta la universidad, porque pensábamos que esto era distante a nosotras, que ser feminista era estar en contra de los hombres, que ser feminista es que todo quemábamos, y no, decimos ser feminista es
luchar porque tengamos una igualdad en nuestros derechos. No pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Pero la importancia de asumir que tenemos derechos, pues no era fácil. Ahora, afortunadamente, yo soy, y muchas la conocen, soy mamá de una niña de 8 años, y ahora afortunadamente muchas de las cosas que nos dan en esta cartilla de los derechos, ahora con la nueva escuela mexicana, se lo empiezan a decir a las niñas. Pero ¿cuántas de nosotras crecimos sin conocer nuestros derechos? Todas, ¿no? ¿Quién conoció sin crecer, quién creció sin conocer sus derechos como mujeres? La mayoría. Y entonces naturalizábamos no solo que no sabíamos cuáles nuestros derechos, sino naturalizábamos incluso la violencia que sufrimos y que sufríamos de manera permanente. Y entonces yo recuerdo frases de las abuelas o de las mamás o de las tías que cuando éramos violentadas, por ejemplo, en el seno del hogar, nos decían, esa es la cruz con la que te tocó vivir, ¿no? Esa es tu cruz. No generalizamos, pero sabemos que ocurría, desafortunadamente. Y se naturalizaba que a mí todavía me tocó ver cómo, por ejemplo, en la familia de mi mamá, ya voy a balconear a la familia de mi mamá, pero ni modo, eran mitad hombres y mitad mujeres. Pero resulta que las mujeres, de repente cuando todavía eran jóvenes, todavía les decían, y ayúdale a lavar la ropa a tu hermano, ¿no? Ayúdale a planchar a tu hermano. Sirve de comer, plánchale. ¿Sí? Era hasta una instrucción, plánchale, ya llegó tu hermano que le sirvan de comer, ¿no? Etcétera. Entonces muchas de esas cosas se naturalizaban y las mujeres decíamos, a mí me tocó plancharle a mis tíos, imagínense, porque decían, ayúdales. Y esto lo naturalizábamos, que en la escuela, pues los maestros contra nosotras a lo mejor todavía no lo visualizábamos en la secundaria, pero tenían prácticas de acoso. Yo recuerdo un maestro de historia de la secundaria 54, voy a decir el nombre, Miguel Ángel, por ahí lo queman, que nos sentaba a todas las mujeres enfrente, las que teníamos falda, ¿no? Y le gustaba que las mujeres estuvieran enfrente y que entonces llegaba y te daba y entonces uno como mujer joven no sabía no solo que estaba mal, sino no sabía cómo reaccionar, qué hacer. Hoy afortunadamente las chavas ya denuncian el tema de acoso, pero durante generaciones vivimos sin saber porque no sabíamos que era nuestro derecho o no lo asimilábamos, no nos asimilábamos como sujetos y sujetas de derecha. Si nos deja terminar también por respeto, vecina. Entonces yo creo, salíamos a la calle y naturalizábamos que nos tuvieran que gritar, ¿no? Cuando nadie les pedía un piropo, cuando nadie les preguntaba si nos veíamos mal o bien, pero te gritaba, ¿no? Y nos quedábamos con ese coraje. ¿Cuántas de ustedes no se quedaron con ese coraje de que nos gritaban algo o nos hacían algo en la calle? Y no sabíamos cómo reaccionar. Entonces, esta cartilla pues tiene que ver con esa visión transformadora de que tenemos que conocer nuestros derechos y que hoy afortunadamente tenemos en nuestro país a una mujer presidenta. La primer mujer presidenta en nuestro país después de muchísimos años y que abiertamente dice, este es un gobierno feminista, así como nuestra jefa de gobierno dice, somos un gobierno feminista, porque no es que estemos en contra de los hombres, pero tenemos que pugnar porque las mujeres conozcamos nuestros derechos, el Estado busque garantizarlo y podamos ir teniendo esa equidad y ese combate a las violencias que vivimos. Y todos asimilar que tenemos responsabilidad. Yo, pues desde hace muchos años nos hemos dedicado a difundir los derechos de las mujeres, a realizar un acompañamiento, pero hoy obviamente como alcaldesa, pues tengo esta gran responsabilidad de decir, si el gobierno federal tiene una cartilla
que dicen nuestros derechos, también yo como alcaldía, ¿qué tengo que hacer también como gobierno? Y sin duda estamos tejiendo, también hay un programa desde la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, que por aquí está nuestra directora y nuestra subdirectora, nuestra directora Ana Viveros y nuestra subdirectora Maribel, en donde hemos fortalecido la patrulla violeta, en donde hemos impulsado, por ejemplo, para el empoderamiento económico, que es muy importante para las mujeres, la formación en oficios no tradicionales como el programa de mujeres plomeras, como programas de capacitación, programas de acompañamiento, el área de primer contacto, porque sabemos ahora que todos los gobiernos de todos los niveles y además los distintos poderes, le tenemos que entrar a garantizar los derechos. Entonces ya casi vamos terminando y seguramente abriremos. Entonces, esta sí es una visión transformadora, que lo conozcamos y que además lo podamos compartir con nuestra hermana, con nuestra prima, con la comadre, con la vecina, porque a veces alrededor de nosotros hay mujeres, por ejemplo, sufriendo violencia y no saben qué hacer, no saben dónde acudir. Y en ese sentido es, a ver, tienes derecho, pero además hay instancias que te acompañan. Aquí, por ejemplo, la patrulla violeta está dedicada a atender situaciones de violencia que sufren desafortunadamente las mujeres. Y nosotros no descansamos con la patrulla violeta hasta que nuestras vecinas que son víctimas de violencia no les levantan su denuncia. Porque antes lo que se buscaba es que las mujeres no denunciaran, porque le teníamos miedo a la cifra. Y yo digo, por ejemplo, en Azcapotzalco, si vemos las cifras, Azcapotzalco ahora representa un mayor número de violencia familiar, pero tiene que ver porque no descansamos hasta que la mujer denuncia. Y a veces lo que preferían es que las mujeres no denunciaran, porque decían, uy, no, van a decir, no, que hay mucha violencia en mi alcaldía o en mi municipio. Aquí ya claro que si una mujer no quiere denunciar, pues también se respeta su derecho, no se le obliga, pero sí se le acompaña. Entonces, esta es la reflexión y que nos quedemos, que la podamos compartir y que también, como decía nuestra secretaria, esta es una lucha de todas y de todos. Y también empezando por nosotras mismas, por ser sororarias, por acompañarnos. A veces hay mujeres que me dicen, es que yo me siento más violentada por las compañeras, ¿no? Que por los compañeros. Eso se debe determinar, ese tema de las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? O no, que son frases trilladas, pero que luego sí en verdad creemos que ese tiene que ser la historia y no. Todas, yo creo que en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido violencia. En la escuela, en la comunidad, en nuestro trabajo, ¿no? Al salir de casa, te subes al metro y estás pensando, ¿no? Si no te van a tortear o no te van a toquetear, no te van a manosear. A lo mejor discriminación a veces hasta en el trabajo. Las mujeres en algunos trabajos siguen ganando menos que los hombres, siguen pensando a veces las mujeres en algunas empresas que contratar a mujeres tienen un menor rendimiento por los hijos y por las hijas, ¿no? Porque seguimos teniendo a cargo los cuidados. Entonces las mujeres, todas hemos sufrido violencia, por lo tanto creo que todas nos tenemos que apoyar. Y yo siempre soy de la idea que juntas somos más fuertes. Estemos donde estemos. Estemos donde estemos. Y otra cosa que yo quisiera solo dejar es porque hay derechos muy importantes, como el que se establece en la página número 30 de esta cartilla, que es el derecho, a ver vecinas, respeto a todos, a ver, en la página número 30 de la cartilla hay un derecho que no solo no visualizábamos, sino que yo creo que es de los que tenemos que pugnar más, y es nuestro derecho a la justicia. Por eso ahora cobra sentido que tenemos que transformar también el Poder Judicial, porque ¿cuántas mujeres no conocemos que siguen peleando porque no les dan su pensión, ¿no? Porque
la pensión para hijos. Luego dicen, ¿y yo qué con la reforma judicial? ¿No? Veo a los magistrados y que los ministros y que los jueces, ¿y a mí eso qué? Tal vez conocemos todos alguna persona o que no le han dado la pensión o que sufrió violencia y terminan soltando al agresor. Tenemos feminicidios en donde la mujer va, denuncia, sueltan al agresor, sale el agresor y sale si solo era tentativa de feminicidio, sale y ya es feminicidio. Entonces, a veces el tema de acceso a la justicia, pensamos que ir a un ministerio público o interponer una denuncia contra algún tema nunca va a pasar. Incluso en la vida cotidiana. Luego dicen, ¿yo para qué denuncio a quien me asaltó o para qué denuncio a quien sé que está haciendo alguna actividad delictiva si no les pasa nada y los dejan libres, ¿no? Entonces preferimos a veces no denunciar. El derecho al acceso de la justicia es muy importante y por eso ahora que vamos a tener la oportunidad de elegir a jueces, ministros, hay que fijarnos mucho en las trayectorias. Que no vaya a ser ningún juez, ni ninguna jueza, ni ningún ministro que dejó libre a algún violentador o que dejó libre a algún agresor o a alguien que tenía alguna actividad delictiva y hay que pugnar. Y juntas, yo retomaría una frase que nos pone aquí Citlali al final de esta cartilla, que dice, la vida de las mujeres la vamos a transformar todas juntas. Cuando decimos es tiempo de mujeres, decimos es tiempo de todas las mujeres, no solo de quienes estamos en espacios de representación popular o en un cargo. Tiene que ser tiempo de todas nosotras y por eso necesitamos de tu acción y tu voz para lograrlo. Muchísimas gracias a todas y todos. Yo creo que quizás nos ha costado mucho trabajo a las mujeres, ¿sí? Realmente darnos cuenta, ¿no? De toda esa, no solamente violencia, sino discriminación, maltrato, ¿sí? Que no nos damos cuenta realmente, ¿no? Porque se ha hecho algo cotidiano, ¿no? Porque, como bien decía, sí, ayúdale a servir, no, sírvele a tu hermano, ¿no? Y te parecía que, bueno, pues ni modo, ¿no? El pobre inútil de tu hermano que no sabe servirse solo, ¿verdad? O que de pronto dice, es que yo no sé planchar. No, pues si uno no nació sabiendo planchar, uno tuvo que aprender también, ¿verdad? O sea, las mujeres también tuvimos que aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces yo creo que este tipo de cosas sirve tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Tienes razón, esto no es una lucha de las mujeres, es una lucha de toda la sociedad, por ser una sociedad mucho más justa, ¿sí? Entonces, es verdad que tenemos que cambiar, hombres y mujeres, los dos, tenemos que cambiar en todo, en todo esto que nos han estado metiendo durante siglos, ¿no? En la cabeza de por qué unos valen más que otros, o unos están hechos para ciertas cosas y las otras para otras, ¿no? Es un absurdo total si uno lo piensa sin contexto. Pero el problema es que el contexto que tenemos alrededor, ¿no? Es que es así. O sea, sigue uno pensando de pronto, el otro día a una compañera que acababa de tener un niño, ¿no? Y le digo, ay, te voy a regalar, sí, sí, pero que sea rosa porque es niña. Dije, no puede ser posible que sigamos pensando así, ¿no? O que no le puede regalar un juego de carpintero a una niña porque, ay, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Es verdaderamente. Entonces, de verdad cuesta mucho trabajo. Creo que últimamente a las mujeres nos cuesta menos. Creo que les está costando mucho más trabajo a los hombres entender todo este cambio, ¿sí? Y que de verdad que se piense bien que no es contra los hombres, ¿no? Es que muchas veces nos educaron de tal manera, ¿no? Que nos parece que
así deben de ser las cosas y no puede ser. Eso tenemos que cambiarlo, ¿sí? Y tenemos que de verdad, ahí les voy a contar una anécdota, no sé si la otra vez la conté, pero bueno, les voy a contar una anécdota que me pasó una vez que yo de pronto dije, ¿qué es esto? No puede, o sea, ahí me cambió totalmente el chip cuando iba yo a cruzar una calle, había un puesto de periódicos del otro lado y había desplegado toda una revista, estoy hablando de hace muchos años, que se llamaba Alarma. Y era una de estas donde la mataron, le estrujaron, le sacaron los ojos, una cosa espantosa, bueno. Y entonces estaba desplegada hoja por hoja, ¿no? Así, colgada como tendedero, ¿no? Y yo estaba esperando para poder cruzar y viendo que había dos individuos que estaban leyendo y lo comentaban entre ellos, ¿no? Comentaban, yo digo, ¿qué estarán diciendo estos, no? Comentando una revista que era verdaderamente terrible, bueno. Y entonces yo me acerco como que yo también voy a ver las cosas y uno le dice al otro, ¿te fijaste? Le metió 60 puñaladas a su mujer. Y el otro dice, órale, híjole, ¿te imaginas lo harto que debía de estar el pobrecito? Yo cuando oigo eso, yo digo, no puede ser posible. O sea, qué harto debía de estar el pobrecito hombre que le tuvo que meter 60 puñaladas. ¿Y qué hacemos? Generalizamos, nos parece, y lo banalizamos y parece que, pues que no, las cosas son así, no, tienen que cambiar. O bien esta carta que una vez eh, llegó a mis manos de un hombre que decía, yo pues siempre me pareció que era normal el que pues las mujeres tuvieran cierto papel y los hombres otro, ¿no? Las mujeres en la casa y los hombres, bueno, pues en el trabajo y haciendo cosas, ¿no? Siempre me pareció muy normal, ¿verdad? Que yo hiciera chistes machistas, siempre me pareció muy normal que pues que de pronto se dijera o que yo le dijera a mi mujer, cállate, no te metas en esto porque tú no sabes, ¿no? Siempre me pareció ahí con mis hijas igual y demás. Entonces, bueno, tuve varias hijas, una de ellas empezó a crecer, ¿sí? Empezó a tener un novio que pues de pronto me parecía a mí que a veces la trataba un poco rudamente, pero bueno, pero me parecía que bueno, pues era bien. Y él se reía mucho de mis chistes machistas, me le parecía que era lo mejor que podía hacer, entonces entonces me encantaba, ¿no? Ese novio de mi hija y demás. Entonces, bueno, fueron pasando los años, se casa esta chica y de pronto un día aparece con unos moretones y entonces, ¿qué te pasó? No, me caí, no sé cuánto. Y dice, bueno. Y entonces el padre empezó a sospechar que pues a lo mejor por ahí había golpes. Después a la otra vez, peor, más que moretones, ya estaba ahí toda con un ojo morongo, pues no sé qué. Y decía, es que seguro no te estás portando bien con tu marido, ten cuidado, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué tanto estás haciendo tú para que el otro reaccione así? El caso es que al final de cuentas mataron a la chica, mató el marido a la chica. La tiró por el balcón, ¿sí? Y la mató. Y entonces el padre de pronto reflexionaba y decía, no la mató su marido, la maté yo. La maté yo por mi comportamiento machista, porque así la eduqué, ¿sí? Por eso la maté yo, ¿sí? Porque yo nunca le dije, ten cuidado, ¿sí? Con tipos como este, que van a acabar abusando de ti. Al revés, yo lo felicitaba por ese tipo de acciones. Entonces, quiero decir que yo me confieso haber matado a mi hija. Me pareció tan brutal y tan real, ¿sí? Porque es verdad, porque de pronto no nos damos cuenta y pues banalizamos todas estas cosas. Pues yo creo que si hay algo que verdaderamente tenemos que hacer es, de alguna manera, que comprendamos todos nuestro papel en la sociedad, ¿sí? Que tengamos conciencia de que igual pueda ser un hombre que una mujer, ¿sí?
que muchas veces a lo mejor un hombre es especialista más en una cosa y otros en otra. Bueno, pues está bien, no hay problema. Pero el problema no es ese, el problema es cuando de pronto quieran, ¿sí? De alguna manera, que tú como mujer no puedas hacer ciertas cosas. Yo creo que eso es así como lo más absurdo del mundo, ¿no? Que tengamos la libertad absoluta, ¿sí? Todas y todos, ¿sí? De poder hacer lo que queramos. Como bien dice la cartilla, sobre todo el tener el derecho a ser feliz. Yo creo que eso es quizás lo más importante de todo, ¿sí? El derecho a ser feliz, que todos tengamos el derecho a ser feliz, hombres y mujeres, ¿sí? Pero en estos casos, y muy en particular, sabemos como las mujeres necesitamos en estos momentos tener como mucho más conciencia de que necesitamos pelear por ese papel. Gracias. En este momento vamos a abrir el foro, por favor, 3 personitas que quieran hacer uso de la palabra. Una, Acá, dos, 1, 3. 3. Bueno, las 4 que levantaron ahí. Gracias, buenas noches. Pues gracias. Mi pregunta es para la secretaria. Estaba ahorita revisando esto de Tejedoras de la Patria y me parece que es un programa que pretende restablecer el tejido social. En este sentido se está buscando a las mujeres. Mi pregunta es, ¿cómo piensan instrumentarlo? ¿De qué manera han pensado que se puede llevar a cabo? Y si en esta página es como un voluntariado, es mi pregunta. Y bueno, pues también hay algo que quisiera comentar, que con el mundo no cambia con nuestras opiniones, ¿no? La compañera que ahorita estaba opinando y gritando, pues las opiniones no son discutibles, son aceptables, pero entender que estamos hablando de política pública. Entonces, ya cuando se entiende que no es un asunto personal ni de opiniones, sino un asunto de que las directrices desde nuestra cabeza, que es la presidenta y todo su gabinete y por tanto la base, la unidad administrativa y de vida pública que es el municipio o las alcaldías, pues no es con las opiniones personales, ¿no? Y pues rebatiendo un poco, aunque respeto su opinión personal, pero si las mujeres no salíamos, somos muy poderosas, y no decir eso, esa idea machista de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, pues eso se vive en las cabezas de algunas personas alienadas, ¿no? Pero aquí se está tratando de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta para la secretaria, y felicitarlas a las 3 por su exposición, por su clara y sensata exposición, y esperemos que estas ideas o esta concepción que ustedes tienen pueda ser bajada a la población de manera adecuada para que realmente veamos el cambio. Y una cuestión más, los programas de todo esto del tejido social son programas de largo aliento. Pensar que no es que se vaya a cambiar en 1 año, en 6 años, en 3 años, no va a cambiar. Yo llevo 6 años como parte del programa Semilleros Creativos de Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y yo trabajo en la Nueva Aragón, es una colonia en Ecatepec, y apenas después de 6 años estamos viendo cosas pequeñitas en nuestros niños, ¿no? Y ya en las mamás, pero son programas de muy largo aliento y hay que tener paciencia, ¿no? Pues gracias. Sí, buenas noches. Bueno, pues aquí estamos en una feria internacional del libro organizada por el gobierno de la alcaldía Azcapotzalco, en que yo fui testigo de al menos 4 escritores, de los cuales 3 eran mujer. Maravillosas presentaciones, muy interesantes. De hecho, compré algunos libros de los que aquí publicitaron en estas presentaciones de libros. Y en esta feria del libro, también después de esas presentaciones, hubo una charla que podríamos decir
se dio espacio a lo político, en que el señor Polanco nos vino a ilustrar de cómo un movimiento hereda lo bueno de la sociedad y que luego se convierte en partido. Posteriormente viene el señor Fabricio Mejía a decirnos que cree que una candidata es la buena y también que cree de otros candidatos que son malos. Ahora aquí hay la presentación de una cartilla de las mujeres, un texto que el gobierno está promoviendo y que ha difundido gratuitamente. Y se hizo dos lecturas, una primeramente por Citlali, en que nos habla de que hay un derecho de la libertad, como el artículo número 1 de esta cartilla, y luego otro texto que pues yo diría más bien retórico, porque no lo entiendo como un derecho, sino es un pensamiento que así lo dejaría nada más. Pero la pregunta sería, ¿qué piensan ustedes que ahorita, que dicen que estos derechos de las mujeres deben de conocerlos los hombres y las mujeres, y que yo estoy analizando que el primer derecho precisaría que no es un derecho de las mujeres? Eso yo diría que la libertad es un derecho de los humanos. No pude revisar más la cartilla porque en este evento los hombres fuimos discriminados. Se repartió la cartilla exclusivamente a un sector que no somos los hombres. De la misma manera como nos explicaba Mejía, de que ahora se va a elegir a 5 ministras y a 4 ministros. Y que la titularidad de la Suprema Corte va a ser por una mujer. La pregunta es, yo diría, ¿qué piensan de esto? Bueno, sí, buenas noches. Mi participación, vecinos, vecinas, se me hace importante este tipo de, de plática, importante de conciencia. Aunado a todo esto, se me hace importante recalcar que parte de nuestras garantías individuales viene el artículo 4, el hombre y la mujer son iguales. Ahí entramos todos para fortalecer todo lo que dicen los compañeros. Parte del Estado y lo que hace los que están en el presidium es promover, proteger, garantizar y sobre todo respetar todos los derechos que tenemos plasmados en nuestra Carta Magna. Hoy en día esta plática se me hace de suma importancia para concientizar a todas las mujeres, ya que parte de la ética y de los valores que nos enseñaron desde pequeños es respetar a toda la gente que habla y que está en el presidium. Parte de lo que decía el artículo primero de respetar, se me hizo una falta de respeto que estemos hablando de una ponencia de mujeres y que una misma mujer contradiga todo lo que se esté opiniendo, todo lo que se está difundiendo por parte del fórum, por parte del gabinete. Mi participación es más que nada plasmar y concientizar. Por parte del Estado está bien que promuevan, pero nosotros como vecinos, como ciudadanos y como vecinas, tenemos que difundir esos derechos de la mujer, porque no significa que nos hagan un lado. El mismo artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos lo marca: hombre y mujer iguales, ¿no? Solamente que nos falta esa difusión para todas las mujeres y se llegue a todo lo que se está logrando hoy en día, ya que el sistema era muy paternal, muy patriarcado. Todas las mujeres siempre a un lado. Y hoy en día se ha alcanzado este derecho de igualdad y me da gusto porque yo emano de una mujer y parte de esto
es difundir todo esto que nos contagian hoy en día las autoridades aquí presentes. Muchas felicidades. Buenas noches y agradezco esta oportunidad de expresar libremente lo que nosotros pensamos. Es verdad, la mujer ha sufrido violencia psicológica y física por muchos años, por muchas décadas, en los 40, en los 50, en los 60, en los 70. Pero creo que actualmente, en la actualidad, en los 2000 y fracción, la mujer se ha demostrado que tiene capacidad para abarcar varias áreas que abarcaba antes el hombre. Política, ciencia y demás. O sea, se ha demostrado. Yo no estoy en contra de que la mujer exprese que tiene libertad y tiene derechos, sino que la mujer debe entender, y la sociedad, que no somos individuales, que no somos una sola persona, no es una sola mujer, o sea, no son solo las mujeres, es en conjunto. Esa frase tan conocida de que atrás de un gran hombre hay una mujer, atrás de una mujer hay un gran hombre. Entonces, lo que yo quiero expresar es que no se satanice a los hombres. Ok, en algún tiempo, en décadas anteriores fue así, pero actualmente no. El hombre y la mujer deben caminar igual, apoyándose, protegiéndose, y solamente así la sociedad va a avanzar con un caminar mutuo, hombre y mujer. De ninguna manera hacer a un lado a la mujer y de ninguna manera hacer a un lado al hombre, sino en conjunto los dos, porque la sociedad y la familia se basa en el hombre y la mujer. Creo que ya se... Miren, ¿había otra? Adelante, Martín Kelly. Gracias, es rápida, es solo para, ahorita que estabas hablando de que todas las mujeres, todos los derechos, hay muchas mujeres que están en la calle, que venden. Ayer estaba una compañera Mazahua, que tengo el orgullo de ser Mazahua también por mi mamá. La vi que como que se quería, como que se iba a quedar aquí, estaba lloviendo. O sea, todas esas mujeres, abrazarlas. Hay un caso muy especial, digo, me van a matar porque es de la farándula, pero lo tengo que decir. Es Lupita, TikTok, es una pequeña, una mujer pequeña, de los pequeños, que pues la agarraron entre su manager, el hombre con el que vivió de 50 años, ella de 23, y una influencer también. Lupita no fue violada ni nada, pero llevaba burlas en los programas, así fue como empezó a ganar un poco de dinero. El chiste es que ahorita ya tuvo a su hija en el hospital, no la atendieron bien, le entregaron a la niña prematura, obviamente tenía órganos no desarrollados, no la atendieron bien, y pues ese tipo de mujeres también hay que rescatarlas. Te lo digo a ti como secretaria. Gracias. Bueno, quisiera hacer unas reflexiones sobre las participaciones. Bueno, miren, yo le decía, no estamos en contra de los hombres, es justo caminar en igualdad. Todos los hombres, todas las mujeres tenemos los mismos derechos, sin embargo, las mujeres, nuestro acceso a los derechos ha sido más limitado. O sea, incluso nosotras pudimos votar muchísimo más tiempo después que los hombres, pudimos trabajar después, pudimos estudiar después. Antes las mujeres hasta se tenían que esconder, ¿no?, para hacer ciertas labores. Entonces, por supuesto que pugnamos por una igualdad, porque tengamos los mismos derechos. Y yo sé que siempre nos dicen, es que ¿por qué
no sacas, a lo mejor ahora que está la cartilla de los derechos de los hombres, de las mujeres nos dicen, ¿por qué no sacas una cartilla de los derechos de los hombres, no? Porque las mujeres sí seguimos estando en una cuestión de desigualdad. Hemos alcanzado, como dice la vecina, muchas cosas. El que tengamos una mujer presidenta, pues no es de a gratis, es la lucha de décadas de muchas otras mujeres que la acompañaron. Por eso la presidenta dice, no, no llegué yo, llegamos todas. Y yo sé que muchas nos pueden decir, es que hay mujeres muy violentas. Y puede ser cierto, por supuesto, pero yo les voy a dar un dato. Miren, todos los días en la alcaldía, todos los días, lo primero que hacemos en la mañana, a las 8 de la mañana, tenemos un gabinete de seguridad y construcción de la paz, que le llamamos. En ese gabinete está la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestra Policía Auxiliar, la Luna, todas las dependencias que tienen que ver en materia de seguridad. Y mínimo al día tenemos 5 reportes en la alcaldía de violencia hacia las mujeres. Mínimo, todos los días. Esto no quiero decir que un hombre no sea violentado, pero no es esa cifra. Y esas 5 son mínimo, porque las mujeres ahora, desafortunadamente, ha crecido mucho la violencia no solo por las parejas. Ahora muchas mujeres son agredidas por el hermano, por el sobrino, por los vecinos, incluso hay muchas mujeres violentadas por los hijos. Aquí en Azcapotzalco tuvimos un caso hace escasos 3 meses donde el agresor no solo trató de apuñalar a la esposa, sino también a la mamá. Diario, nuestra patrulla violeta hace 28 codificaciones, mínimo, a veces hacemos 35, a veces llega incluso a más, de mujeres que se tienen que codificar, de que diario tenemos que verificar que sigan bien y que sigan vivas. Entonces, yo sé que pudiera decir, sí, las mujeres también se violentan, sí, pero incluso lo que vi, yo que más quisiera que esa década de los 50, 60, 70, 80 haya quedado atrás. Hoy no, seguimos viviendo esa realidad. Y esto nos obliga a que tenemos que seguir actuando y que no es que pidamos más, yo le digo, lo que pedimos es que pues mínimo podamos estar seguras. Entonces, al menos al día nos llega, es agredida por el hermano, es agredida por el hijo, fue agredida por la pareja. Bueno, aquí en Azcapotzalco tenemos esta situación y si la miramos a nivel nacional, imagínense, esa cifra multiplicada. Por eso, de repente, cuando nos dicen, es que ¿por qué el Día de la Mujer y no el Día del Hombre, no? Pues porque las mujeres todavía seguimos estando en una cuestión de desigualdad. Hemos avanzado, sí, y hemos caminado al lado de los compañeros, por supuesto, pero sí quiero que visualicemos esto. Y a veces, por ejemplo, lo que nos mencionaba de la cartilla, ahorita se trajeron unos ejemplares, pero la cartilla está digital, la cartilla se va a distribuir por millones, entiendo, nos decía la secretaria, en todo el país, y yo creo que es nuestra obligación en donde estemos con las vecinas. Es más, lo que nos contaba Paloma, o sea, hoy quienes son hombres, tienen hijas, ¿no? Son abuelos, tienen nietas, pues también tendríamos que tener un papel preponderante en decir cómo le enseño a mi hija, a mi nieta, que no puede ser víctima de violencia y que no puede naturalizar ninguna conducta de violencia ni en la escuela, ni en la casa, ni en la comunidad, ni en un futuro cuando trabaje. Por eso esto es una lucha de todos y de todas. Y obviamente nosotros no creemos que los hombres son los más malvados, no, pero sí siguen habiendo más agresiones de hombres. Yo soy como también muy consciente que afortunadamente ahora hay más hombres que realizan el trabajo de cuidados, que son quienes están a cargo de las hijas, de los hijos, que son responsables. Tal vez eso no pasaba en la generación. A ver, de las mujeres mayores de 50, ¿quién de sus esposos les ayudó a la crianza de sus hijos? 2, 3. O sea, escasos.
Ahora, afortunadamente, digo, yo por ejemplo, digo, y si se la tiene que llevar mi esposo, pues que se la lleve, ¿no? Y que, por ahí está, y está a cargo de la hija, ¿verdad? Y, pero también nosotras tenemos que ser conscientes que tenemos que compartir Yo siempre cuento una anécdota, si me lo permiten, porque cuando metí a Vale a la guardería, la metí a los 45 días porque tuve que regresar a trabajar, era muy bebé. Y entonces, pues yo trabajaba y teníamos que llevarla a la guardería y los primeros días, pues yo era así obsesiva de yo hacer la maleta, porque yo pensaba que mi pareja algo se le iba a olvidar o le iba a faltar el pañal o la leche no iba a poner la cantidad suficiente, ¿no? Y entonces éramos de, no, no lo van a poder hacer. Y después entendí que mi pareja hacía mejor la maleta que yo. Porque iban más acomodadas las cosas, no se olvidaba nada, pero a veces hasta las mujeres no nos permitimos decir, no es que nos ayuden, es obligación también. Por eso tenemos que apostar ahora a paternidades y maternidades responsables en general. Entonces, ahora la cartilla a lo mejor no trajimos el número necesario, pero se puede descargar y aquí nos comprometemos con la secretaria que en Azcapotzalco nosotras vamos a ayudar a difundir esta cartilla en las colonias, porque es también donde tenemos que llegar e invitarlas a sumarse a la red de tejedoras, porque es muy importante. La violencia que vivimos, la inseguridad que vivimos, no se resuelve solo con policías y cámaras. Lo que mencionaba nuestra vecina es, igual es de largo aliento una política pública de sembrar la paz. Igual, yo les digo cuando voy a las comunidades, a las jornadas de la paz, igual me tocará como alcaldesa o no me tocará ver ya los frutos, pero los tenemos que sembrar esa semilla. Actualmente muchas mujeres que en sus casas tienen generadores de violencia, no solo al interior de la casa, sino para la comunidad, no saben qué hacer. A ver, una mamá que tiene a alguien con adicción, una mamá que tiene a veces a alguien que tiene una actividad delictiva, no sabe qué hacer. Hay que acompañarnos, hay que saber qué hacer. Por eso las tejedoras de la paz es hacer, porque nosotros conocemos a la vecina que dice, mi hijo anda en malos pasos, ¿no? Pero pues, ¿qué hago? Yo me doy cuenta que llega tarde, que llega con la moto que no es de él, ¿no? O quién sabe dónde la consiguió, con un celular que ya llega raro, pero no sabemos, y no es nuestra culpa no saber, no hay literal una escuela que nos enseña a saber cómo ser padres o cómo ser madres, lo vamos aprendiendo, pero hoy hay que acompañar también a esas mujeres, porque tal vez no se animan, pero hay que buscar una caja de herramientas que les podamos brindar, una ruta de acompañamiento y acompañarnos todas. Yo les digo a las mujeres de Azcapotzalco, también a veces de otras alcaldías y de otros municipios, porque a nuestro centro de justicia en Azcapotzalco y en La Luna vienen gente de otros municipios o de otras alcaldías, que no estamos solas, que nos acompañemos y que luchemos todos los días por una sociedad igualitaria. Muchas gracias. Bueno, yo, muy breve, miren, yo soy muy optimista y la verdad creo que México vive un momento muy interesante. Hay un momento global, mundial, de dificultad. Hemos presenciado en los últimos años guerras. A mí me parece que como seres humanos en pleno siglo XXI debería de ser inconcebible saber que hay gente que está muriendo, está siendo asesinada por conflictos de cualquier tipo. Vivimos un mundo complejo y México vive un momento, su mejor momento, porque no solo es que tenemos un gobierno que todos los días, desde el presidente López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, dedica tiempo, esfuerzo, presupuesto a mejorar la vida de las personas. Y que el presidente López Obrador sintetizó muy bien, en que por el bien de todos y de todas, primero los pobres. Porque cuando sintetiza eso el presidente,
tiene claro que los derechos, que el gobierno, que la transformación es para todas las personas, pero que quienes más han padecido la política o padecieron la política neoliberal, la política del saqueo, la política del robo, de la corrupción, del cinismo desde el poder, fueron las personas más pobres y que el sistema neoliberal generó mucha más pobreza. Entonces, cuando tú decides transformar una sociedad desde la óptica en la que la Cuarta Transformación la ha decidido, pues dejas muy claro para quién van a ser los más beneficiados. Para todos, porque ahí están las cifras, los más ricos les ha ido bien, a los empresarios les ha ido bien, la economía mexicana está muy bien, pero sobre todo le ha ido muy bien o se ha cumplido con este objetivo de sacar en 7 años a 10 millones de personas de la pobreza. Y eso, pues es una realidad. Mientras en el mundo hay guerras, regresiones, hay gobiernos autoritarios, hay gobiernos que cuestionan los derechos de todas las personas, México está construyendo un modelo político, económico, social, cultural, bajo la lógica que puede sonar romántica, nunca hemos dicho que no lo somos, de que todas y todos tengamos bienestar. Y todas y todos tenemos bienestar cuando tenemos nuestros derechos básicos garantizados. El derecho o esta retórica que decía aquí el vecino, de ser feliz, de ser libre, pues se complementa de muchas formas. Si tenemos derecho a la educación, si tenemos un lugar donde vivir, si tenemos alimento 3 veces al día, si tenemos la posibilidad de ejercer nuestros talentos, nuestras capacidades a través de un trabajo, a través de un oficio, si tenemos una perspectiva de futuro donde nuestro trabajo vaya convirtiéndose en un patrimonio para los últimos años de nuestra vida, si tenemos esos derechos básicos, que estamos hablando de la educación, del trabajo, de un buen empleo, de una buena remuneración, de la vivienda, de los derechos básicos que nos dan sentido como seres humanos, yo creo que las personas tenemos bienestar y felicidad. Pero históricamente las cosas se han hecho mal. Y ahora que tenemos una mujer presidenta, el presidente luchó contra el clasismo y contra el racismo. Y la presidenta está continuando esa lucha, pero además agrega una lucha contra el machismo. Porque si se fue construyendo una sociedad de unos cuantos, porque quienes gobernaban este país eran unos cuantos políticos, unos cuantos empresarios beneficiados por ser amigos de esos políticos, un puñado destinando decisiones o tomando decisiones para beneficio y bienestar de unos cuantos. Ahora vivimos un proceso de democratización, de transformación, de entendimiento del gobierno para todas y para todos. Y quiero hacer esa analogía con esta lucha por la igualdad, porque cuando hay cambios siempre hay mucho temor. ¿Cuánto tiempo no se tuvo temor de Andrés Manuel López Obrador? Que se tenía miedo, de que decían que era un peligro para México y la santa de tonterías que decían. Entonces, claro, ahora hay temor cuando hablamos de que es tiempo de mujeres, cuando hablamos de que los derechos de las mujeres, pues habrá mujeres que dicen, no, ¿eso qué significa? A lo mejor se van a destruir las familias. Y habrá hombres, algunos que dicen, bueno, ¿y ahí dónde quepo yo? O eso significa que si es tiempo de mujeres ya no es tiempo mío. Y yo digo que soy muy optimista porque esta discusión que hoy estamos teniendo en colectivo es parte de lo que busca la difusión de esta cartilla. Es decir, sí, los derechos son para todas las personas, pero quienes más posibilidad de ejercer sus derechos han tenido han sido los hombres, porque así como se construyó una sociedad de beneficio para unos cuantos, cuando las feministas hablamos del patriarcado, es porque partimos de que el sistema social se fue construyendo de hombres para hombres y con hombres. Por eso yo decía hace un rato que en la historia a veces solo vemos hombres, pero hubo mujeres, que cada jueves, véanlo en la mañanera, esta cápsula maravillosa de mujeres en la historia, en la que resulta que hubo mujeres en la primera transformación, en la segunda, en la tercera y hoy en la cuarta,
porque hay avances, como bien dice la vecina, pues hoy en la cuarta vemos a muchísimas mujeres, tenemos a la primera mujer presidenta, es el momento en el que más mujeres estamos en espacio de decisiones, pero hubo un momento en el que estuvimos invisibilizadas. O sea, a mí me parece y me vuela mucho la cabeza, yo acabo de cumplir 35 años, mi abuela materna tiene 104, estará por cumplir 105, está viva, y yo me pongo a pensar que cuando mi abuela tenía mi edad, ella no tenía derecho ni a votar ni a ser votada. Ese derecho de votar y ser votadas en México lleva 70 años, nomás para dimensionar cómo ha habido una distinción en nuestros derechos. Y eso lo tenemos que reconocer hombres y mujeres, porque todas las que estamos aquí queremos una sociedad mejor. Y si no reconocemos que ha habido quienes se han quedado atrás, nunca vamos a tener una sociedad pareja. Cuando hablamos del patriarcado, hablamos no solo de la manera en la que nos relacionamos. Yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes saben que fui senadora. En el Senado, el máximo órgano de decisión es la Junta de Coordinación Política, que se integra por los coordinadores de cada grupo parlamentario. Históricamente, los coordinadores de los grupos parlamentarios han sido hombres. Bueno, hubo un tiempo en el que esas cámaras estaban llenas no solo de hombres, sino de además hombres con apellidos rimbombantes, ricos, bien vestidos, blancos, perfumados, digo, no es que ahora no haya perfumados, pero digamos un solo sector social estaba ahí representado. Y en las oficinas de la Junta de Coordinación Política solo había baños de hombres, porque solo había hombres en esas oficinas. Cuando hablamos del patriarcado hablamos así, si solo hay hombres en los espacios de decisión, si solo hay hombres definiendo la historia o la descripción o la difusión de la historia, si solo ha habido hombres en algunas cosas, pues claro que la realidad se ha construido de hombres para hombres y con hombres, incluso me atrevo a decirlo, sin dolo. Es que los hombres, por más que nos comprendan, nunca van a vivir lo mismo que nosotras, ni nosotras lo que han vivido los hombres. Entonces, no es que haya una mala intencionalidad de los hombres, es que la sociedad se fue construyendo desigual. Pongo yo también siempre este ejemplo. Cuando una niña y un niño tienen esta conversación, es inocente, es sin discriminación, es sin violencia, es sin exclusión. Cuando una niña llega y dice, yo quiero jugar fútbol, y el niño le dice, no, tú no, porque las niñas no saben jugar fútbol, el niño no quiere ofender a la niña. El niño está creciendo con la idea de que la niña no sirve para el fútbol y que hay cosas de niños y hay cosas de niñas. Cuando una niña escucha eso y se hace a un lado, a lo mejor se aleja del deporte, a lo mejor empieza a asumir que sí, que no sirve para jugar fútbol. Yo la otra vez ponía este ejemplo y una señora me decía, eso le pasó a mi hija, pero fíjate cómo son otros tiempos, que la hija le respondió al niño, ¿por qué no? Yo tengo piernas y tú también. Entonces, ese tipo de cosas que son cotidianos, pueden parecer ejemplos tontos, son ejemplos de la cotidianidad, de cómo hombres y mujeres vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos avanzando con una visión de no igualdad. La presidenta siempre me ha dicho que ella cree que una de las razones de la violencia hacia las mujeres es la discriminación. Y es una realidad, yo se los digo, y seguramente aquí tenemos una alcaldesa, aquí tenemos a la mejor difusora de la lectura y de la cultura. Yo he estado en espacios de representación y les puedo decir, yo me atrevería a decir, yo hablo a título personal, pero muchas veces las mujeres crecemos sin confianza, incluso las mujeres que estamos o que logramos trascender o logramos tener mayor voz, mayor espacio. Los hombres crecen con mayor confianza. A veces en las reuniones de trabajo donde hay mayoritariamente hombres, a las mujeres nos da pena hablar o nos da pena decir una idea. Y los hombres son tan confiados que luego hasta dicen cosas que dices, ay, yo tenía una idea un poquito mejor, ¿no? Entonces, creo que esta discusión pública es muy importante porque no es una cosa contra los hombres, ni tampoco estamos diciendo que todas las mujeres seamos perfectas. Lo que estamos diciendo es que es un tiempo en el que podemos construir una relación de iguales y donde sobre todo, y aquí tiene mucha razón la vecina,
sobre todo las nuevas generaciones pueden vivir de una manera distinta y pueden crecer de una manera más igualitaria, con mayor armonía. Mi papá tiene 68 años y tuvo la fortuna de tener 3 hijas. Y las 3 hijas que llevamos mucho tiempo jodiéndoles en cambiar algunas conductas, pues han hecho que mi papá sea un hombre mucho más igualitario. Mi papá es una buena persona, pero todos los hombres tienen pues expresiones. Por ejemplo, mi papá a veces callaba a mi mamá cuando hablaba, porque mi mamá es mucho más habladora y mi papá es más callado, ¿no? Entonces, ¿por qué un hombre por más que sea un esposo, se siente con el derecho de callar a su esposa? Entonces, pero mi papá quizás ya no cambie tanto como a lo mejor pueda cambiar un hombre, una niña que va en el kinder, en la primaria, y que en serio podamos mirarnos como iguales. Entonces, de eso se trata, de provocar discusión en las familias, en las escuelas, en asambleas como estas. Y termino con las preguntas que hicieron. Bueno, primero disculparnos, esta cartilla, tenemos el mandato de la presidenta, es para hombres y mujeres, solo que hoy no trajimos tantas cartillas, así es de que yo le voy a dar la mía aquí al vecino, si se la pasan, porque pues sí queremos que la lean todas. Si se le dan alguna aquí al compañero, o aquí, si todavía tenemos, si no me comprometo a mandarle acá más a Nancy, y la pueden descargar también de internet, la pueden compartir en WhatsApp. Yo estoy convencida de lo que dice la vecina, los cambios pues llevan tiempo, porque estamos hablando de cambios de conducta, de cambios culturales, y la buena noticia, que a mí sí me emociona muchísimo, es que mientras en otras partes del mundo hay una sociedad resistiendo para tratar de defender sus derechos, para tratar de que no se los quiten, para tratar de formar parte de una sociedad que incluya, en México hay una mayoría de la sociedad empujando una mejor convivencia entre todas y todos. Yo creo que México vive un momento muy interesante y por eso esta discusión pues no se queda en la Presidencia de la República o en la Secretaría de las Mujeres. Nuestra misión es territorial, afortunadamente, porque yo no podría estar tanto tiempo en la oficina. La presidenta nos ha encargado salir a todo el territorio nacional con esta cartilla, con otros programas que tenemos, porque estamos transformando el país y podemos vivir en armonía, hombres y mujeres, gente del campo, gente de la ciudad. Se trata, cuando hablamos de la igualdad, hablamos quizás de una de las aspiraciones sociales más profundas, que en serio no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cómo te llames, no importa tu tamaño, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa tu orientación sexual, no importa si eres alto, si eres bajito, no importa si eres gordo, si eres flaquito, no importa si naciste en el pueblo más alejado o en la ciudad más grande, no importa quién seas, de dónde vengas y hacia dónde vayas, que todas y todos en este país tengamos los mismos derechos. Y suena todavía muy utópico, pero esa es la sociedad que estamos construyendo en la Cuarta Transformación. Y perdón, no puede haber igualdad y no puede haber justicia si las mujeres no nos sentimos más respetadas, menos violentadas, con mayor ejercicio de nuestros derechos, más autónomas y más fuertes. Porque no se trata de ahora violentar a los hombres, por eso yo hacía esta broma. No significa que ahora las mujeres vayamos a tocar a los hombres en el metro o que vayamos a estarle chiflando a los hombres cuando pasen por un parque. No significa que las mujeres ahora vamos a obligar a los hombres a tener relaciones con nosotras. No significa que las mujeres ahora vamos a golpear a los hombres, porque eso es lo que vivimos muchas mujeres. No queremos hacer eso. No, queremos que hombres y mujeres vivamos en igualdad, con respeto, sin discriminación. No queremos ser más, acá lo estoy viendo, pero tampoco queremos ser menos. De eso se trata lo que estamos construyendo. Y termino con lo que decía la vecina. Esta convocatoria de Tejedoras de la Patria es voluntaria, o sea, estamos buscando a todas las mujeres. Hay muchas mujeres que hacen labor
en su colonia, en su calle, en su comunidad, que siempre son las vecinas solidarias o las participativas o las que están al pendiente de otras vecinas, de otros vecinos, y queremos construir con esas mujeres redes que se llaman tejedoras de la patria para vincularnos, y esto que decía bien Nancy, hay muchas mujeres, yo pongo siempre este ejemplo, cuando una mujer a lo mejor a veces es golpeada y otra vecina la escucha o le da un consejo, fíjate que otra vez me pegó, pues ya no aguanto, ¿no? Pues a lo mejor la vecina lo que hace es escuchar y darle un consejo, que en sí mismo es mucho, no es poca cosa. Pero si esta vecina ya es una tejedora de la patria y ya la buscó la Secretaría de las Mujeres y ya nos estamos vinculando y ya hicimos una red y ya tomamos un taller de prevención de la violencia y ya construimos un círculo de lectura y ya armamos un equipo de básquetbol, yo qué sé, lo que sea que las mujeres se nos ocurra cuando estamos juntas. Pero esta mujer que siempre escucha a su vecina que la golpean, ya es una tejedora de la patria y ya está vinculada con la Secretaría de las Mujeres y toda la oferta, digamos, de acompañamiento del gobierno, a lo mejor ya no solo la escucha y le da un consejo, a lo mejor ya le da algo más y le dice, mira, ve al centro de justicia o ve a tal lugar donde hay atención psicológica, o si quieres denunciar, este es el número, o no te dejes. O sea, lo que queremos es que estas redes de tejedoras de la patria, no solo en la violencia, puse el ejemplo de la violencia, pero por ejemplo con Paco Taibo estamos, la presidenta me ha dicho muchas veces, me dice, si las redes de tejedoras de la patria quieren hacer un círculo de lectura, pues busca a Paco Taibo para que nos dé y nos ayude con libros. Entonces, juntas las mujeres y organizadas, lo que sea que se nos ocurra a favor de nuestra comunidad, a favor de este momento que estamos viviendo, pues la idea es que estemos encontrando estas mujeres en red, tejedoras de la patria y estar vinculadas. Entonces, yo coincido con usted, es algo que los resultados se verán pues a mediano plazo, pero es una de las tareas que nos ha encargado la presidenta muy importante. Entonces, bueno, ahí invitarlas a que quien esté interesada puede registrarse en la página tejedorasdelapatria.mujeres.gov.mx y también muchas veces hay mujeres que no se dan cuenta o no valoran su labor en la comunidad y habrá vecinas o vecinos que digan, ah, pues esa vecina debería de estar. Entonces también está la opción de nominar a otra mujer. Entonces tú puedes decir, fíjate que yo tengo una vecina que debería de ser tejedora de la patria. Ya nosotros la contactaremos y le diremos que algún vecino la nominó, si le interesa participar o no. Entonces, bueno, pues decirles eso, esta discusión es la que queremos tener, esta reflexión, pensar en lo individual y en lo colectivo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar socialmente y que las mujeres vivan mejor y vivan sin violencias? Porque más allá de nuestras opiniones, más allá de nuestra propia experiencia personal, yo pienso que nadie quiere que las mujeres vivan violencia, que a todos nos simbra pensar que hay 7 mujeres que en este país se asesinan diariamente. Yo todos los días, esto que decía Nancy, todos los días recibo casos de violencia y me preocupa enormemente porque es necesario un cambio cultural. La mayoría de los feminicidios no los hace un hombre que va caminando y ve a una mujer. La mayoría de los feminicidios provienen de alguien con quien construimos una relación, un novio, un esposo, un familiar. Entonces, algo estamos haciendo mal socialmente y socialmente tenemos que cambiar para mejorar. Esto que decía Paloma, tal cual. Hay hombres que dicen, yo no soy machista porque nunca he golpeado a mi mujer. Sí, el machismo no solo se expresa con violencia física. Cuando ignoramos o cuando en una pareja se ignora, se tira de a loca, lo que sea, hay violencia psicológica. Cuando quieres controlar a una mujer, es violencia. Cuando le quieres dar menos peso a su opinión, es violencia. Entonces, pues la invitación es a que nos ayuden. Que seamos una sociedad solidaria, que la discriminación no entre en nosotros, ¿sí? Eso, entonces, bueno, no solamente con esta cartilla, con una feria del libro, ¿sí? Con todo lo que nos están, todos los apoyos que están dando en estos momentos, hagamos conciencia, ¿sí? Queremos una sociedad diferente.
Entonces, entre todos vamos a construirla. Muchas gracias a Nancy, muchas gracias a Citlali, y aquí le paso.